Nos toca el capítulo número 9 del libro de Deuteronomio. Nos toca el capítulo número 9 del libro de Deuteronomio. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. El capítulo tiene por título: Dios destruirá a las naciones de Canaán. Dios destruirá a las naciones de Canaán. Dice: Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Vamos aquí a detenernos un momento. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas. Miren cómo el Padre, como el Dios Todopoderoso, le dice a su pueblo. Miren cómo les advierte, cómo les habla. Hoy van a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más. O sea, Dios está hablando una realidad. Ese pueblo era más grande que el pueblo de Israel y más poderoso, porque era un pueblo donde había gigantes. Entonces dice: tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Fíjense si no eran tan altas las murallas de las ciudades. Aparte que eran pueblos numerosos, eran más poderosos, vamos a decir naturalmente hablando, del pueblo de Israel, y además las ciudades, las murallas eran altísimas hasta el cielo. Y era un pueblo de gigantes, había gigantes allí. Entonces todavía le dice un pueblo grande y alto. Dice: hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Pero viene Dios y le recalca. Dios le dice esto como para que ellos no se olviden, para que ellos siempre tengan presente que sí, ese pueblo era más numeroso, correcto, que ese pueblo era más poderoso, pero por encima de todos ellos está Jehová de los ejércitos. Entonces, como le dice aquí, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. O sea que gracias, por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, es que ellos conquistaron ese pueblo. Porque fue Dios quien los entregó a sus manos. Para que el pueblo de Israel no se la fuera a creer en decir: ay, por nuestra mano, ay, por nuestra fuerza, ay, por nuestro poder. No. Porque ellos tenían que estar conscientes y claros de que aquel pueblo era más grande, más numeroso y más fuerte. Pero como delante de Dios, el único fuerte, el único grande, el único poderoso es Jehová de los ejércitos, Dios entregó ese pueblo en la mano del pueblo de Israel. Entonces le dice: entiendes pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Puede ser que el pueblo sea más grande, más numeroso, más fuerte, que haya allí gigantes,
Pero cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple. Cuando Dios habla, se ejecuta lo que Dios habla. Y nada delante de Dios se mantiene en pie. Nada. Nada. Aunque pensemos que naturalmente, como Él se lo está diciendo, no vayan a creer que fue por manos de ustedes. Porque ustedes tienen que estar conscientes que ese pueblo es más grande, más numeroso, más fuerte. Pero no más que yo. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová los arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea que Dios les estaba diciendo, no es porque ustedes sean buenos, o porque ustedes sean gente íntegra, que están a punto de poseer esa tierra, sino por causa de la perversidad de esos pueblos, por causa del pecado de esos pueblos, por causa del pecado, porque siempre es el pecado. El Señor se los va a entregar en sus manos. Pero no porque ya sean buenos, no porque ustedes sean íntegros, no, sino por causa del pecado de esas naciones. Dios los va a expulsar de esas tierras, a todos ellos. Y porque se los juramentó a sus padres, a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios es un Dios que cumple. Cuando Él acá cumple. Así como Dios le hizo promesa a sus antepasados, hoy en día también a nosotros las promesas, Dios nos ha dado promesas en su palabra. También nos ha dado promesas personalmente. Y si Dios nos dio promesa, no importa el tiempo que ha pasado. Porque las cosas Dios las cumple en su tiempo, en su momento. Exacto. Dios no se mueve ni antes de tiempo, ni fuera, ni después de tiempo. Dios se mueve en el momento justo. Ejecuta en el momento justo. Entrega en su momento justo. Ni antes ni después. 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Miren cómo Dios le dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. 8. En Horeb provocaste a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio de fuego en el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí,
porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen fundida, una imagen de fundición. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí estamos hablando de que el hijo o la hija de Dios en tiempos en tiempos de cuando es procesado por parte de Dios, en tiempos que está pasando desierto, prueba, tenemos que cuidarnos mucho de la desesperación, de la ansiedad, porque Dios es un Dios que va al paso justo, al tiempo justo. Pero el ser humano tiende a querer todo rápido, todo rápido. Aquí vemos que Moisés había subido allá al monte, estando en ayuno 40 días y 40 noches para recibir de parte de Dios. Ahí vemos que cuando uno recibe revelaciones de Dios, es metido en ayunos para uno recibir de parte de Dios. Como dice la Biblia, cosas grandes ocultas que nosotros no sabemos, revelaciones de parte de Dios. Hay que meterse con el Señor en ayuno. Pues Moisés duró allí 40 días y 40 noches. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Se desesperó. Se desesperó. Pasaron los días y seguían pasando los días y ellos empezaron a desesperarse. Es por eso que cuando la persona se siente ansioso o un poco desesperado, ese es el peor momento para tomar decisiones. Nunca tome decisiones cuando se sienta así. Espere estar en paz. Ayune, busca al Señor. Y en medio de que usted sienta paz, se toma las decisiones conforme a la palabra. Pero en medio de ansiedad, de desespero, no. Entonces vemos que el pueblo se desesperó. Moisés no baja. ¿Dónde está Moisés? Que Moisés no baja y pasan los días. Y Moisés no va a venir. Sabrá Dios lo que le ha pasado. Y el pueblo se comenzó a desesperar y a tomar decisiones fatales. Decisiones que ofendían a Dios. Decisiones equivocadas. Porque cuando una persona está desesperada, está ansiosa, se va a equivocar. Se va a equivocar. Entonces vemos que el pueblo se desesperó. Pensó que ya Moisés ya se habrá pasado algo, ya no va a bajar nada. ¿Y qué pasó? Se levantaron y quisieron que le hicieran otro Dios a quien ellos adoran. Ya no quisieron esperar más. Ya no quisieron esperar más. Y se encendió la ira de Dios. Se encendió la ira de Dios. El 12, como dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundación. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y aquí que es pueblo de duro de servicio. O sea que son pueblos de duro corazón. Son pueblos desobedientes, duros de corazón. Dices, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundación, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado.
Ya el Señor les había dado a ellos instrucciones, ya Dios les había hablado al pueblo. El pueblo ya sabía lo que Dios aborrecía. Ya se le había hablado al pueblo de la idolatría. Ya el pueblo sabía. Entonces ahí vemos, cuando nosotros en la palabra del Señor habla de que nosotros seamos oidores, pero hacedores, oidores y hacedores de la palabra. Y también habla de que una persona puede ser oidora y no hacedora de la palabra, oidora olvidadizo. Entonces vemos que el pueblo de Israel oía la palabra, la escuchaba, pero se le olvidaba. Se le olvidaba porque de inmediato se apartaban. Hacían nuevamente lo que Dios detestaba. Hacían nuevamente lo malo. Y nosotros no podemos ser así. Sin importar la prueba que nosotros estemos pasando, sin importar el proceso que el Señor está permitiendo que nosotros vivamos, nosotros no podemos botar la toalla, no podemos tirar la toalla. La palabra del Señor dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. El Señor se agrada de que uno sea valiente. Por eso es que Él es Jehová de los ejércitos, un Dios de guerra, es un Dios que lucha. Y nosotros debemos de ser como nuestro Padre. Ah, que el desierto es fuerte, sí es fuerte, porque el pueblo de Israel pasó muchas cosas en el desierto. Muchas cosas. Mucha desobediencia, muchas pruebas. Fueron probados para ver qué había en el corazón de ellos. Dios los probaba constantemente para ver lo que había en su corazón. Dios los probaba. Y en todo ese proceso de ser moldeados, muchas desobediencias, muchas rebeldías hacia Dios. Muchos murieron en el camino. En el desierto pasa de todo. Y así mismo, nosotros hoy en día también vivimos de todo en un desierto. Así como como estuvo allí el pueblo de Israel. Esas áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, transformadas, moldeadas. Ahí vivimos muchas cosas, el Señor nos permite pasar por muchas cosas para que maduremos, para que crezcamos, para que nos fortalezcamos, para que podamos decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, para que ese carácter de Cristo, del Señor, se forme en cada uno de nosotros. Y Dios nos va moldeando, así como moldeó también a los del pueblo de Israel. Ese camino era, para que ellos llegaran a Canaán, era de 3 días el viaje. ¿Y duraron qué? 40 años. 40 años siendo procesados. 40 años. Y muchas veces nosotros pretendemos de que Dios moldee nuestras vidas en una semana. Y no es así. Todo tiene su tiempo. Pero los tiempos los conoce el Señor. Él sabe todas las cosas. Él sabe el por qué. Permite las cosas. Él sabe el por qué de todo. Nuestro trabajo es confiar en Él y seguir caminando. Así no entendamos nada. Puede ser, Señor, no entiendo nada por qué estoy viviendo eso, no lo entiendo. Pero lo único que sí estoy segura y sé que tú siempre tienes todo bajo control. No sé qué quieres tú que yo aprenda de esto, porque ese siempre debe ser nuestro pensar. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto? ¿Qué estás formando en mí? ¿Qué estás haciendo en mí? Meditar en eso. Señor, no importa lo que tú quieres que yo aprenda, bueno, aquí estoy. Ayúdame, dame la fuerza para yo superar todo esto y seguir caminando. Que no me desenfoque, que no vea a la izquierda ni a la derecha, que mi mirada siempre esté puesta fija en ti. Esa es la actitud. La actitud. 17. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante
de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová. Él venía de allá del monte, de pasar 40 días y 40 noches, para recibir los mandamientos, para recibir esos mandamientos que estaban allí en esas tablas. Baja del monte. ¿Y qué pasa? Cuando vio eso, destruyó las dos tablas, las arrojó. Se puso bravísimo Moisés y arrojó las dos tablas. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebró. Y las quebré delante de vuestros ojos, delante de todo el pueblo. Y me postré delante de Jehová como antes, o sea, venía de pasar 40 días y 40 noches. Entonces, después de que vio del desastre que el pueblo se había levantado, adorando a otro Dios, ofendiendo a Dios, haciendo lo que a Dios le desagradaba. Entonces, ¿qué hizo él? Y me postré delante de Jehová como antes, en el 18. 40 días y 40 noches no comí ni pan. O sea, otra vez tuvo que meterse nuevamente ahí en ayuno para clamar por el pueblo, para clamar por el pueblo, porque Dios estaba airado, quería destruir el pueblo. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Fíjense la misericordia. Pero Moisés pagaba el precio. Moisés pagaba el precio. Fíjense, tenía que meterse en ayuno fuerte. 40 días y 40 noches. Ya estaba metido para recibir los mandamientos, las tablas. Y ahora nuevamente, por el pecado del pueblo de Israel, se metió nuevamente en ayuno para tratar allí de aplacar la ira de Dios. Porque Dios estaba tan bravo, tan molesto, que quería destruir al pueblo. Por su rebeldía, por todo ese pecado. Y dice, porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Ustedes saben que Dios no soportaba el pecado, la desobediencia. Y Aarón participó en eso. El pueblo le exigió que le hiciera otro Dios. ¿Y qué hizo Aarón? Les mandó a recoger oro y les hizo un becerro. O sea que Aarón participó en hacerle esa aberración. Y eso era motivo de muerte. Pero fíjense cómo dice aquí, que él también intercedió por Aarón. Aarón que era su hermano de sangre. Aarón era su hermano de sangre. Y él intercedió ante Dios por Aarón, por la vida de él. Y vemos aquí que Dios le perdonó la vida, porque eso era motivo de muerte. En aquel entonces Dios no toleraba así nada. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. 21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego. Está hablando Moisés. Y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él
en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, en Masá y en Kibrot Ataba, provocaste a ira a Jehová. Allí en el desierto pasaron muchas cosas. Cuando también lo de la piedra, cuando ellos también querían lo de la comida, que ya estaban cansados del maná, y Dios les dio carne, hizo bajar las aves del cielo, cayendo allí muertas. También con lo de la peña, ellos tenían sed. O sea que el pueblo de Israel hizo muchas cosas. Con lo del becerro que estamos aquí leyendo. Es mucha rebeldía, mucha desobediencia. Cuando también fueron a los espías, enviaron los espías a ver la tierra, y llegaron los 10 hablando mal, mientras que dos de los espías fueron que hablaron bien, exaltando el poder de Dios. Y Dios destruyó a los 10 espías, los que hablaron mal. Y a causa de ellos, hicieron que el pueblo murmurara. Y Dios destruyó a toda esa gente. Y a esos dos que hablaron bien, Dios los exaltó. 23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de vuestro Dios, al mandato de Jehová vuestro Dios, y no creísteis y obedecisteis su voz. Fíjense. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Fíjense, desde el día que Jehová lo conoce, porque siempre pasaron situaciones, una y otra vez, y queja y murmuración. Por eso es que ellos duraron 40 años. Porque cuando Dios nos hace pasar a nosotros por un proceso, por un desierto, es para moldearnos, y nosotros vamos aprendiendo. Pero si la persona no se deja moldear, la persona no quiere cambiar, ese proceso se alarga, se alarga. ¿Por qué? Porque del desierto no puede salir hasta que no esté preparado, no esté listo. Nadie puede salir del desierto antes de tiempo. Porque cuando ya termina el desierto, es para ya desatar la bendición de Dios sobre la persona. Para levantarlo en el área que lo va a levantar, en el área que lo va a usar. Pero primero tiene que ser procesado, pasar por el desierto. Aquí vemos que el pueblo de Israel, su proceso fue de 40 años. Vemos también el caso de José. ¿Recuerdan el caso de José? Tenía 17 cuando vivía allá con sus hermanos, su papá. El caso de José, miren todos los años que pasaron, fue Dios trabajándolo, preparándolo, y cuando terminó ese tiempo de preparación, fue exaltado. Fue cuando ya José lo sacaron de la cárcel. Era lo que Dios lo iba a utilizar, ¿qué? Para ser gobernador de un país, porque la tierra iba a entrar en hambruna. Pero duró años siendo procesado, preparándose. Cuando fue encargado de allí de la casa de Potifar, eso fue parte de su preparación. Cuando también estuvo en la cárcel, también allí el encargado de la cárcel lo puso allí, también encargado de todo. Eso fue parte de su preparación. Porque a la final, él iba a hacerse cargo de la nación de Egipto. Entonces, todas las cosas que Dios nos permite vivir en nosotros es con un propósito. Dios es un Dios de propósito. Nada es por casualidad, nada es por nada, no. Todo tiene un propósito. Que cuando estamos en ese proceso no entendemos nada,
porque casi siempre se entiende al final, al final. Cuando ya Dios te levanta, ahí tú vas a entender todo, por esto, por aquello Dios me hizo pasar eso, por aquello. Al final vas a entender todo, se va a entender todo. 25. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Fíjense, Moisés intercediendo siempre, intercediendo por el pueblo. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor, oh Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digas, los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Vemos que Moisés era un verdadero intercesor, porque era una realidad que el pueblo de Israel siempre estaba en rebeldía, desobediencia, no quería someterse a lo que Dios mandaba, pero siempre él estaba allí, y fíjense, para interceder por el pueblo. Y entraba en esos ayunos fuertes, y Dios en su misericordia, fíjense cómo perdonaba. Perdonaron a Aarón después de lo que hizo Aarón, porque Aarón se prestó a hacer ese becerro. Sin embargo, por la intercesión de Moisés, Dios le perdonó a Aarón, le perdonó la vida. Le perdonó la vida. Pues y hoy en día, ya después que el Señor Jesucristo dio su vida y todo eso, la obra que es redentora que hizo en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Hoy en día estamos bajo la gracia. Y aunque todavía pecamos contra Dios, porque todos los días pecamos, así sea en pensamiento, pero por la bendita misericordia de Dios, nosotros ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados delante del Señor. Y el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Porque Él es bueno, dice la palabra, y para siempre su misericordia. Y aunque es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Porque la palabra del Señor dice también que Dios a sus hijos los castiga, los corrige. Dios al que ama, corrige. Y cuando Dios nos corrige para bien, porque nos ama. Así cuando nosotros también corregimos a nuestros hijos por amor, porque queremos lo mejor para ellos y que ellos estén bien. Así mismo Dios nos corrige para bien, porque Él siempre va a querer para nosotros, siempre. Eso no quita el que no seamos pasados por fuego, no seamos probados. Tenemos que ser probados. Hasta nuestro Señor Jesucristo, Él pasó por tentación, el enemigo, cuando estaba también en ayuno allá, en el desierto, el enemigo se le apareció y fue tentado también. ¿Cuánto más nosotros? Pero así como el Señor Jesucristo pasó las tentaciones, pasó todo, aprobó todo, nosotros también podemos salir aprobados. Aprobados. Lo que tenemos que permanecer firmes, constantes, soportar todo. Si el Señor Jesucristo soportó las tentaciones, nosotros también podemos. Dice la palabra del Señor que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Él nos lleva de su mano y nada y nadie nos arrebata eso.
La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces que tenemos que estar siempre pegados al Señor, orando, meditando la palabra, aprendiendo Biblia, ayunando. Siempre tenemos que estar allí pegados al Señor. Y el Señor nos va a ayudar en todo momento, el Señor nos va a fortalecer. Conforme a nuestra necesidad, Él nos va a proveer. ¿Qué fuerza que necesitamos? La palabra de Dios dice que Él nos renueva nuestras fuerzas como la del búfalo. ¿Qué es provisión? Él dice que no hay justo desamparado ni en su descendencia que mendigue pan. Él siempre es nuestro proveedor, Él es nuestra ayuda. Él es quien abre puertas. Y aun cuando veamos que la cosa se pone cada día más oscura, nosotros no podemos dudar de Él. No importa lo que estemos viendo. Acuérdense que nosotros, sin importar lo que nuestros ojos naturales estén viendo, nosotros debemos creer lo que dice la palabra. Hablar lo que dice la palabra, confesar con nuestra boca lo que dice la palabra y no hablar lo que estoy viendo. Si estoy viendo algo mal, declare palabra de vida y crea lo que el Señor dice en su palabra. Esa es nuestra actitud, esa debe ser nuestra actitud. Porque acuérdense que sin fe es imposible agradar al Señor. No agradamos a Dios cuando no tenemos fe. Entonces fe es creer lo que yo no estoy viendo. ¿Estoy viendo negativo? Pues no, yo creo que Dios tiene todo bajo control, yo creo que Dios va a abrir puertas, yo creo que Dios tiene todo bajo control. Él es mi Padre, mi Dios, el Todopoderoso. Él es el que me defiende, Él es el que está conmigo. Más nada. Sin importar lo que la gente hable, sin importar lo que vea, nada. Dios está allí, está conmigo. Y Él es fiel. Él es el grande, el fuerte, el que tiene el poder. Él creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. No hay otro Dios como Él. Y eso es lo que yo tengo que creer ya. Eso es lo que tenemos que creer ya. Creer lo que dice Dios en su palabra. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra que es perfecta, que es pura. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestro pie y lumbre en nuestro camino. Te pedimos que esta palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a ciento por uno. Sellamos tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.